¿cierto? Qué tema la comunicación, como siempre, ¿no? No sé, yo no hablo de esas cosas. Porque... No se dice comunicación, es una redistribución de palabras. Sí, está muy bien. Qué malo que soy. Che, hablando de comunicación, no sé si vieron que ayer salió todo el espacio de prensa corporativa con sus portaaviones a pegarle a Roberto Navarro, y atrás de ellos salió la dirigencia política opositora a subirse a una supuesta amenaza que hizo Navarro hacia ellos, ¿sí? Sí. Navarro mencionó el rol que tienen los Majul, los Leuco, los Tenenbaum, los Wieniawski, los Lanata, los Longobardi, y la lista lamentablemente es larga, los Babi Echecopar. Dígolos porque son personajes, si no está ese, está otro. Y que han durante todo este tiempo sostenido discursos de odio, algo que tampoco es original. Viste que medio que lo único original del argentino es crearnos originales. No sucede solo acá. Revisás las mismas empresas que se dedican a la venta de información en todo el mundo, generan también estos discursos de odio. Tengo una teoría, ahora por ahí la podemos compartir de por qué sucede esto, pero acá efectivamente eso ha funcionado y lamentablemente tiene resultados. Porque tiene resultados en scratches, tiene resultados en agresiones, tiene resultados en campañas difamatorias a través de redes, tiene resultados en violencia física, incluso hacia dirigentes políticos o hacia colegas. Y no se dan cuenta también que es un boomerang. Cuando no solo lo incitan, sino que lo muestran. Viste, por ejemplo, cuando ahora en los partidos de fútbol empezó en las ligas europeas, no sé si acá se hace, porque la verdad no veo fútbol local, pero cuando un tipo se mete a la cancha o hace un quilombo, ¿no lo enfocan? Sí. Y eso ya lo tienen estudiado, que desalienta Claro. la repetición, porque el tipo no solo quiere acercarse a su ídolo, quiere salir en la televisión. Acá los que terminan escrachando lo hacen en parte también porque quieren salir en la televisión, quieren que se vea. Si acá hubiera algún acuerdo o alguna reglamentación de que si hay alguna situación violenta vinculada a la política no se muestra en televisión, también ayudaría a que eso baje. Que no se muestre no significa que no pase, pero poner algún tipo de recomendación o de regulación de que esas cosas no se reproduzcan, porque no se reproduzcan, que no se emitan, porque hace que se reproduzcan. Sí, regulación hay, no se aplica. Vamos a empezar por ahí porque bueno, regulación hay, no se aplica. Pero bueno, son discursos de violencia simbólica, claro, donde tiene una carga donde el Estado está obligado a intervenir, no interviene. Y no solo pasa esto, sino que encima ayer salió ADEPA, que es la asociación de diarios que conduce Clarín, a decir que los discursos de odio no existen. Bueno. Que Navarro habló de supuestos discursos de odio. Así que la producción se tomó el laburo de hacer un breve. Imagínate, podríamos pasar un compilado de... Eso te iba a decir. O sea, ¿le avisaste a Ringo que le vas a comer parte del programa? Más o menos, sí, no, tranquilo. Estuvo Juan Derbencis ahí compilando algo, una pequeña muestra de lo que dicen que no existe. Mirá. Es lo que es el kirchnerismo. Cristina es una persona mala y patológica. Yo tengo un sueño. Es imposible pensar una Argentina con ustedes. Los presuntos discursos de odio que no existen. Discursos de eliminación política, discursos que equiparan al peronismo con una dictadura, con el autoritarismo, discursos que piden que a una persona la aten a la Plaza de Mayo y se termina todo, discursos que han incluso llegado, acá no están, fue una muestrita. La Nata llegó a decir que había que ir a buscar a la puerta de las escuelas a los hijos de los jueces y los fiscales que no hacían lo que a ellos les gustaba. Sí. Y pasó. Sí. Pasó. A las hijas de Alejandra Gil Carbó les armaron causas, a las dos. A una le publicaron el teléfono incluso en el editorial de Clarín, ¿te acordás? Ricardo Roa, tan valiente. Sí. Y a la otra Bonadío le armó una causa por tener un blog. O sea, todo esto genera todo el tiempo. Yo les iba a decir que tengo una teoría, que a ver si la comparten o no, que es que
estos son en términos mediáticos lo que Milei es en términos políticos. Lo que Milei y Macri, porque ya no hay mucha diferencia entre Milei, Macri, Patricia Bullrich en términos discursivos, que es esta cuestión de que el Estado no funciona. ¿Sí? El Estado no da respuestas, lo que Cristina llamó hace un tiempo la insatisfacción democrática. Y el Estado no te da respuestas, gobierne quien gobierne, sea la izquierda o los gobiernos progresistas o acá el peronismo, o incluso sea la derecha orgánica, la derecha clásica, sí, como sucede en los bipartidismos de muchos lugares del mundo. Entonces, ¿quién viene? Los discursos como el de Milei, este tipo de discursos de odio, que tiene como única, mirá, ahí le están armando mirá, justo estoy viendo, denuncia contra Roberto Navarro, ya presentó Silvina Martínez. Mira, justo lo están dando. Bueno, por lo menos esta vez no lo presentó el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. No. Digamos, va mejorando la situación con respecto a la denuncia anterior. Claro. No, mi tesis, para hacerla rápido, mi teoría es que todos esos movimientos que suceden en todo el mundo, incluso acá, el único objetivo que tienen es demoler el Estado para que las corporaciones que financian estos discursos estén cada vez más liberadas para hacer negocios cada vez más rentables. Esa es mi tesis. O sea, que Majul, Leuco, Wiñaki, Teneman, Babi Checopar, Johnny Vial, etcétera, lo único que hacen es reproducir un discurso cuyo objetivo final es la multiplicación de las ganancias de las empresas que financian esos discursos. Está muy bien lo que decís. Es un encuadre que creo que, a ver, uno puede subsumir otro encuadre que es más pequeño, pero que tiene que ver, a mi modo de ver, porque siempre toda esta descarga de odio, esta violencia simbólica, se ejecuta sobre un sector determinado. No es un discurso de odio, no es que odiamos todo. Odiamos a los kirchneristas, odiamos la igualdad de género, odiamos a los pobres, digamos. Se descarga, cuando uno habla de violencia simbólica, son estos discursos. Y son claramente, o buscan, a mi modo de ver, digamos, la proscripción, ¿sí? La subrepresentación y la proscripción de sectores políticos muy claros. Digo, nosotros tenemos como experiencia lo que fueron los 18 años de proscripción del peronismo. Alguno habrá leído el libro Los Profetas del Odio, sí. Que fueron los que justificaron, primero con esta violencia simbólica, lo que después fue la violencia material, ¿no? Porque al fin de cuentas estuvo violencia material descargada sobre un sector político de la sociedad, todo normal, o sea, vivíamos en una democracia plena y republicana, con el peronismo proscripto. Bueno, yo creo que acá se intenta lo mismo con Cristina Kirchner, con el kirchnerismo y con lo que representa el imaginario kirchnerista, que tampoco, pobre, digo, hay gente que debe ser o debe pelear por la igualdad de género y no necesariamente kirchnerista, es simplemente sensata. Sí. Pero para estos trogloditas está clarísimo que todo representa lo mismo. Lo pobre, las feministas y los kirchneristas representan lo mismo. Lo que buscan, me parece, es erradicar o preparar el terreno para que se erradique este imaginario en la sociedad argentina y que sea reemplazado por otro que le permita hacer, no sé, los negocios que ellos hacen habitualmente, ¿no? Sí, yo veo dos cuestiones en esta andanada de las últimas 48 horas. Digo, para separar también del análisis del fenómeno más en general. Por un lado, creo que hay una cuestión también de dar el ejemplo y de escarmiento. ¿Sí? Navarro no es cualquier periodista oficialista, peronista, del Frente de Todos, kirchneristas o lo que sea. Es el que en su momento, cuando lo rajaron del 5N, se plantó, armó un medio pequeño y en 5 años lo hizo crecer hasta que hoy es lo que es uno de los medios más importantes del país. Estamos compitiendo ahí arriba con los principales portales, estamos en una de las radios más escuchadas, y sobre todo hizo eso a partir de un sistema que le implicó no pactar, no atarse corporativamente con un sector. De hecho, le dicen ultra K, tipos que son mucho más ultra M que lo que Navarro es ultra K, tipos que jamás se atreverían a decirle a Macri lo que Navarro ha dicho al aire sobre Cristina, por ejemplo. ¿Sí? Eso para empezar. Entonces, es un mensaje no solamente para el público, sino para el resto del medio periodístico. Sí, de decir, mira, nosotros hasta ahí soportamos que no seas macrista, que nos pegues, que nos digas cosas nuevas y todo eso. Pero
Pero ojo con pasar al otro lado, ojo con hacer cosas que realmente nos empiecen a tocar los huevos. La lógica del imperio. Mientras vos estés, viste, gritando, está todo bien. Ahora, cuando nos empezás a tocar los huevos, nos molesta, claro, y marcamos la diferencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que se estuvo hablando. Ayer vos ponías algunos canales y estaban hablando de esto como si fuera un tema de importancia nacional. Creo que lo hacen para no tener que hablar de las gravísimas denuncias que en los últimos días cayeron sobre miembros protagonistas de Juntos por el Cambio por parte de otros miembros de Juntos por el Cambio o de figuras insospechadas de kirchnerismo como la jueza Arroyo Salgado. Sí, Digo, sí, cada sí. segundo que se pasa hablando de Navarro no se habla de Ritondo, que al final parece que era la morsa. Sí. O sea, Sí. entonces creo que hay un poco las dos cosas: descarmentar a los que ven el destape y piensan que este puede ser un modelo a seguir o que puede ser un ejemplo. No sé si exactamente un modelo a seguir, porque se pueden hacer cosas diferentes, pero sí es un ejemplo de que se puede ir en contra del enorme aparato de proscripción, de censura, de apriete y demás. Sí. Y por el otro lado lo usan para distraer y que no se hable de lo verdaderamente importante. Claro, lo primero es mirá lo que te va a pasar si te atreves a poner en cuestión el pensamiento dominante. Exacto. Mirá lo que Hay te va a una pasar. disciplinamiento, ¿no? Claro. O sea, imagínate un piba que está ahora estudiando periodismo y quiere armar un medio, qué sé yo. Y dice, "Che, pero yo me voy a meter con mi..." Si a Navarro se lo hacen, Ujú. imagínate lo que me pueden hacer a mí. Y está eso. Y lamentablemente, Navarro no es que advirtió que se vienen los discursos de odio. Ya están. Hace rato. Sí. Lo que acabamos de pasar es archivo. Ujú. Y está hace un montón dando vueltas eso. De hecho, dos cosas. Una, lo recuerdo porque estábamos acá. Digo, la charla lo que a donde enfocaba era precisamente era el riesgo de mantener estos discursos de odio en la gente, digo, seguir atizando el mal humor social y que de alguna manera había que bajarle el tono a esa situación. Y esta es la respuesta, ¿no? Cuando le decís, bueno, che, me parece que estás destilando mucho odio. Y de hecho escuchaba el informe, digo, se podría hacer yo creo que un informe paralelo solo con cuestiones económicas, como también la violencia económica, jugando a las corridas, anticipando mayor problemas económicos de los que ya está. Digo, a ver, la corrida esta empezó a través de declaraciones del ex ministro Hernán Lacunza de Economía diciendo, bueno, los papeles no valen nada, hay que salir a comprar, y hay un problema de solvencia. Y ahí empezó esa corrida que, bueno, la terminó de coronar el ex ministro de Economía Martín Guzmán yéndose por la puerta trasera un sábado. Pero eso es lo raro, porque yo creo que la idea o el espíritu en ese momento de la charla, y yo creo que es de todos los que estamos acá, es hay que bajarle a ese discurso del odio. Y alguien tendría que decirle, che, me parece que se están yendo al cuerno. No es solo Viviana Canosa o estos jetones. Digo, hay gente que se está... porque generás como un malestar y generás un odio al otro, ¿entendés? Y está todo enfocado a ir en contra de la ampliación de derechos. Cualquier medida que tenga que ver con la ampliación de derechos, estos tipos lo ven como una guerra que hay que encarar en contra. Bueno, de hecho, el Destape es un proyecto que asegura y amplía el derecho humano a la comunicación. Y la verdad, uno está acá orgullosamente compartiendo lo que sabe, lo que puede, digamos, para que este proyecto sea cada vez más grande. Y está bien lo que dice Nico. Me parece que también ahí hay estos grupos, estos sectores, lo que quieren disciplinar al que se salió de la fila, ¿viste? Claro. A que se desacomodó en la fila. Lo que pasa es que la democracia necesita que haya varios desacomodados, porque si no habría un discurso que es el imperante y que es solo beneficioso para los sectores más concentrados de la economía y de la comunicación, porque si hablamos de comunicación concentrada, hablamos de economía concentrada, hablamos de comunicación concentrada también. Digo, las dos cosas se dan en paralelo, una cosa se necesita de la otra, porque van naturalizando ese estado de injusticia permanente, que es la transferencia de ingresos de un sector a otro, de manera despiadada. Ya a esta altura podemos decir que es despiadada, ¿no? Entonces, no es casual. Acá igual yo creo que lo que hay que advertir es el pasaje al acto, digamos, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, cuando volaron un local de la Cámpora en Bahía Blanca. Sí. Y que estuvo precedida de una campaña de demonización sobre la agrupación kirchnerista,
de mucho tiempo, y ahora empiezan el proceso de estigmatización nuevamente en función de lo que sucede en el juicio con Cristina. Bueno, también sobre este espacio. Por eso yo digo que me parece que se preparan para que en el momento que haya una proscripción judicial para Cristina, que es lo que están tratando de resolver, la gente no reaccione. ¿Por qué? Y porque te puede pasar lo que le pasó a esta, lo cual que sale y reaccionan estos odiadores seriales y descargan sobre esa persona toda la violencia, ¿no? Queríamos compartir este editado, que es apenas una muestra de esos discursos de odio, y pedirles que se sumen para que tengamos cada vez una voz más fuerte frente a eso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de frenarlo, no hablamos de proscribirlo, no hablamos de perseguirlo, no llamamos a escraches y no llamamos al odio. Lo que llamamos es, por un lado, la responsabilidad del Estado frente a estos discursos, que la tiene, que se la vamos a exigir, y por el otro, tu responsabilidad, que podés ser parte de que un medio que ha logrado enfrentar a eso crezca y les ponga por lo menos un freno desde la comunicación. Eso intentamos hacer desde acá, así que bueno, en un ratito la vamos a retomar. Mientras tanto, recuerden que si pueden sumarse a suscribirse al Destape, lo pueden hacer y pueden ayudarnos a enfrentar estos discursos. Dale. Buena, ¿cómo ¿Ya estás? lo putearon al doctor por el aumento de las tarifas? Sí, claro. Sí, es él. Sí. El responsable. Yo no le dirijo la palabra. Ah, no, me parece muy bien. Tipo, le hacen bullying, él habla y salimos todo del estudio. Es distribución de subsidios, señor. Claro. Distribución de fue una buena. Me encantó esa. Redistribución de subsidios. Sí. Está bien, qué sé yo. Para los hechos es un gasto más, pero es verdad que han tenido en este caso la precaución de segmentarlo. Sí. Está bien, ¿no? Eso es correcto. Sí. Para los altos, medios. A mí no me queda todavía muy claro dónde está el límite entre bajo y medio y cuánta gente va a entrar en ese medio. Lo tenés a Carrillo. Carrillo. Porque vendría a ser la clase media. Un salario mínimo es la diferencia. O sea, hasta un salario hacia abajo, Sí. eso es clase baja. O sea, Clase ¿pero cuánta media. guita es? 50. Y ahí hoy estamos hablando de 50 ciento... No, ¿Cómo que no? Un salario mínimo. por hogar, es por hogar. Ah, por hogar. Porque es lo que te están subsidiando es el hogar. Ajá. Entre hasta un salario mínimo que está en, a ver, te lo actualizo, pero creo que está en 104, 105 mil pesos, Sí. puede ser, hasta 3 salarios y medio mínimo, que es arriba de los 360. Ese es el universo de ingresos medios. O sea, los que ganamos entre 100 y 350 lucas estamos el hogar. El hogar. Recordemos Bueno, por qué pero- la segmentación. No, pero es importante porque se utiliza la canasta básica de un hogar, porque también se suman los ingresos Claro. del hogar. Claro, está bien. Bueno, el hogar que tiene ingresos de entre 100 y 350 lucas queda en el medio. Exactamente. Y ese va a tener algunos... Y ese son los que tienen el tope. Digo, o sea, son los que, sobre todo los que rigen el tope, son los que más, la preocupación o lo nuevo, si hay algo nuevo, porque lo de la luz ya se sabía, es que para esos sectores rige el tope, porque los ingresos altos no tienen tope, pagan Claro. la tarifa plena por todo. Para clarificar, tarifa social no tiene tope porque paga con subsidios, no importa cuánto gaste. Claro. Los demás arriba no tienen tope porque pagan sin subsidio, no importa cuánto gasten. Los del medio, hasta 400 por mes, pagan con subsidio, de ahí para arriba sin. Sin subsidio. Está bien, y lo mismo con el gas y lo mismo con el agua. En realidad es un poco más sencillo que lo que lo explicaron ayer. Ayer parecía que quisieran complicarlo a propósito de eso. Sí. Sí, sí. Dijimos salario mínimo, perdón. Sí. Es canasta básica. Ah, canasta básica, perdón. Acá Juan me corrige y sí es importante, Sí. por eso tomamos Claro, la el salario canasta mínimo. básica de un hogar, perdón. Claro. Digo, O sea que los que... lo que se cruza, digo, los universos es a partir de la canasta básica, se cruza Sí. con ingresos. Digo, si tus ingresos, perdón, vamos a aclararlo, porque si no hacemos un lío, el ingreso del hogar tiene que ser, para ser el universo de menor ingreso, por debajo de Claro. una canasta básica. Hay un de tema ahí cuatro. que los que van a cuidar el consumo son los del medio, entonces. Porque los sectores bajos no pueden cuidar más de lo que cuidan. Los sectores altos no les interesa cuidarlo porque les sobra. El que va a cuidar el consumo es el de ingreso medio. Sí, claro. Te actualizo, la canasta básica es 104. 104, ¿está Ese es bien? el número de la canasta básica, como apuntaba recién Juan. Está bien, un hogar que está abajo... Por de- debajo de 104, ese va a seguir con la tarifa Son subsidiada. 2 salarios mínimos.
Ahorrar, se estima que van a tratar, van a ahorrar mucho. Seguramente incluso los que tienen ingresos altos y tienen un exceso de demanda, alguna lamparita calculo que apagarán, salvo que lo puedan pagar. No todos los que cobren más de 360 son millonarios y derrocharán. No. Entonces, me parece que el ahorro va por precio a todos. El límite, como decía Nico, los topes son para este consumo intermedio, donde es 400 kilowatts para unos, y en el caso del gas es más complejo porque tiene que ver con el precio de salida de la energía previo al transporte de generación, y eso se hace como un promedio. Lo mismo que con el agua. Con el agua es por cada zona se toma un promedio de consumo. Claro. Si vos te vas muy por encima de ese consumo es más difícil de medir. El agua no es como el gas ni la electricidad que está tan medido. Sí. Pero hay como un nivel promedio sobre el cual se va a calcular. En Uruguay, que siempre les gusta poner como ejemplo, se mide el agua. Tenés el medidor en la puertita y te miden el agua y lo que te rompen el orto. Yo tengo medidor en casa. ¿Vos tenés medidor? Acá también, sí. Ah, acá mira, también se yo usa no, lo medidor. mío es por superficie. Claro. Sí, algunos facturan así y otros por medidor. Entonces da lo mismo, por ejemplo, que tengas una pileta o que no tengas una pileta. Y que cambies la pileta, no sé, 3, 4 veces al año el agua, con todo eso que no. Y una consulta tengo, Carrillo, también, perdón. El ahorro en subsidios, que son 455.000 millones de pesos más o Anualizado. menos. Este año va a ser nada más que 45.000. Claro. 45.000, 50.000. ¿Es significativo? O sea, ¿vale la pena todo esto para ese ahorro? A ver, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? Entiendo que es una señal, entiendo que esto también es paulatino, una vez que vos marcás el punto de salida y a medida que vaya aumentando, porque recordemos también que la segmentación lo que implica es cómo se van a ir actualizando esas tarifas. Sí. Entonces, ingresos altos va a ser por el costo. Cuesta más la energía, como está sucediendo ahora, van a pagar más. Consumís más, vas a pagar más. Sí. En el caso de los ingresos medios, y si te regís sobre ese promedio de tope, se va a ir actualizando, recordemos, como un coeficiente o como un porcentaje, que es el 80%, del aumento de los salarios. Ahí sí, de los salarios estables. Sí. Entonces también es un aumento o es un ahorro a futuro, ¿no? Que se va a ir actualizando. Y entiendo también que para mí está subestimado también ese ahorro, porque está tomando en cuenta valores promedios de consumo. No los derrochadores, no todos van a lograr estar por debajo de ese promedio que se plantea. Incluso hasta la inscripción. Cuando todo esto se planteó, había un 10% de inscriptos. Hoy tenemos 6 millones de hogares que no se inscribieron. Claro, eso es un Y ahí tema. hay otro factor a tener en cuenta con este esquema que no tenía el esquema Guzmán, que es el ahorro en dólares. Si vos gastas menos energía, más allá de lo, digamos, de lo que no está subsidiado, el ahorro en pesos es lo que se deja de subsidiar, ¿sí? A igual cantidad de consumo, el Estado tiene que poner muchos pesos menos porque eso lo pone la gente de su bolsillo. Ahora, acá con el tema del tope, sobre todo para el centro de la población, y con el tema de no ponerle nada de subsidios a los de arriba, se busca que baje también el consumo en números absolutos. Es decir, que se gaste menos energía. ¿Por qué? Porque antes la lucecita, la lamparita dejabas prendida todo el día porque te colgabas y total al fin de mes no te llegaba un mango. Ahora vas a ir y vas a pagarla porque sabes que te va a doler en la factura. Eso significa menos barcos de gas importados para las plantas generadoras de electricidad, Sí. y esos son menos dólares que pesan en la balanza comercial. Ahí hay, digamos, un segundo ítem Sí. de reducción. Hay una cosa que a mí desde que empezó esto me Básicamente, preocupa. Es que hay el consumo, sobre todo de electricidad, en los hogares más humildes, puede ser más alto por el tipo de electrodomésticos y de lamparitas que usan. No es una pavada. La heladera es lo que más gasta de electricidad en una casa, porque es un motor que está funcionando 7x24 todos los días. Creo que por eso los que tienen tarifa social pagan con subsidios sin importar el tope de 400. Claro. Es para justamente Está bien, evitar un hogar de esas 100 situaciones de injusticia. Un hogar que tiene ingreso de 120 lucas. Y generalmente están sobrepoblados esos hogares. Por eso digo, está bien, siempre hay que poner un límite y Sí, es sí. injusto, pero el que tiene la posibilidad de comprar una heladera con tecnología inverter, por ejemplo, gasta un 50-60% menos de electricidad. Bueno, ¿vos te acordás que en su momento, Pero más cara. durante el segundo mandato de Cristina, hubo una campaña
muy para reemplazar las bombillas tradicionales Sí, por cierto. bombillas de bajo consumo que prácticamente te tocaban la puerta de tu casa y te dejaban el paquete de Sí. bombillas. No, prácticamente no. Fue lo que se hacía. A mí en mi casa le dabas 2 viejas, 2 de Y las te daban- incandescentes y te daban las nuevas. Y las dos estaría nuevas. bueno eso. Digo, eso reduce podría el- haber algún programa, sobre todo ahora que el miedo es que se quede un poco, se retraiga un poco el consumo, un programa para línea blanca, que la gente pueda cambiar su heladera por una heladera con un perfil de consumo más económico, que pueda cambiar su aire acondicionado si lo tiene. Durante esa época la había también. También. Lo que pasa es que uno recuerda más el hecho que lo que era gratuito, porque Claro. venía y te daban las Había una lamparitas. que en el lado. canjeabas, llevabas tu electrodoméstico. Claro, viejo, y te daba uno de- llevabas Digo, tu no, canjeado. no sería mala idea para la Secretaría de Comercio, digamos, o lo que fue, a quien le correspondiera, pensar un plan en, che, te está llegando una factura de luz muy grande porque tenés algún electrodoméstico viejo, bueno, vení, cambialo, eso te va a hacer bien a vos y también le va a hacer bien al país porque también es menos consumo, es menos Claro. energía que se necesita importar. Claro. Y estarían muy felices las empresas que se dedican a Y bueno. producir eso, pero está bien. Bienvenido. Bueno, pero podés potenciar Bueno. la industria local, digo, no solo No, la no, no, importada no. que te aumentó 40% solo en julio. es win-win, ¿eh? Claro. O sea, generás laburo, generás... Siempre o sea, el consumo interno es win-win. Estaría bueno ir, no sé si lo están Tal vez lo pensando, están si- pensando. si anunciaron algo al respecto. No, Bueno,